asombrosa gracia? La asombrosa gracia es la especialidad de Dios. es la especialidad de Dios. Aleluya. La asombrosa gracia es la especialidad de Dios. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además que Jehová se edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído por nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro, me hago a un lado, Señor, para que prediques tu palabra, para que hables a los corazones y a las mentes entenebrecidas, para que los ciegos abran sus ojos
los oídos escuchen tu voz, caigan hoy cadenas que nos aprisionan. Amado Señor, te pido, usa tu palabra para la libertad esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer, del 16 al 18, es un himno, es un canto de David. David, ese rey, ese pastorcito de ovejas que cuidaba el rebaño de su papá, que tenía una lira, le compuso al Señor muchos salmos, muchas canciones. Los salmos son poemas a los que Él les puso música. Por eso cuando usted va a los salmos dice Salmo de David al músico principal. Él componía y le decía, cantémosle al Señor esto. Y Él aquí en lo privado, conforme a todas estas palabras y a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Versículo 16 al 18. Se encogió el rey, quedó así de chiquitico ante el Señor. Se encogió. Yo creo que la corona, pues al encogerse la corona que le cayó. Ese canto de David, entonado en lo secreto. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto Dios te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, todo lo que me has querido decir. Me has mirado como a un hombre excelente. No soy digno. ¿Qué es lo que le está diciendo? Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo. No soy digno de esto que me estás dando. Y me entró y dijo, me lo merezco, que eso no soy rey o qué. Soy rey. Si usted me puso rey, pues antes se había demorado. Ay Señor, se había demorado. ¿Qué le pasa? Son actitudes humanas, mis hermanos, que gracias a Dios David como, dígame algo. Las venció, gracias, eso, estamos aquí. En el primer libro de las Crónicas se refiere a la reacción. Realmente yo llamaría ese canto de David, lo llamaría Amazing Grace. Fue la reacción del rey David ante la profecía de Natán, el profeta por supuesto, de que Dios mantendrá su heredad para siempre. La tradición teológica cristiana ha interpretado a menudo esta profecía como referida a Jesucristo, y es verdad. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David, que de su casa vendría el Mesías. Él en ese momento no lo entiende, pero como descendiente de David venía el Mesías prometido para la salvación de los pueblos. Pero en este momento están escuchando es la melodía de un sermón. Amazing Grace fue un sermón escrito por un pastor cristiano. Esa letra del himno fue un sermón que él predicó el primer día, el día de Año Nuevo de 1773. La letra de la canción es ese himno maravilloso de Amazing Grace. La prédica se centraba en la necesidad de expresar el propio agradecimiento a la guía de Dios, puesto que Dios está implicado en las vidas diarias de los creyentes, aunque estos no se den cuenta, de tal modo que la paciencia y la abnegación en las pruebas de cada día sea recompensada en las promesas gloriosas de la eternidad. Este pastor se llamaba John Newton, pero ese pastor se consideraba a sí mismo pecador, se consideraba un pecador como David, como lo que acabamos de leer. No, es que ¿quién soy yo para que te dignes mirar mi casa? Elegido sin merecerlo, así se sentía John Newton, un elegido sin merecerlo. De acuerdo con el mismo Newton, los pecadores no arrepentidos estaban cegados por el Dios de este mundo. Y mucha gente en la iglesia de Cristo está cegada por el Dios de este mundo. Hasta que la misericordia viene a nosotros, no solo sin merecerla o desearla, con nuestros corazones empeñados en callarla, hasta que viene con el poder de su gracia.
El Nuevo Testamento sirvió de base para la letra de Amazing Grace. El primer verso, por ejemplo, está relacionado con la parábola del hijo pródigo, recogida esa historia en el Evangelio de Lucas, donde el padre le dice: porque este hijo mío estaba muerto y vive de nuevo, estaba perdido y ha sido encontrado. Por su parte, la historia del ciego curado por Jesús, que dice a los fariseos que ahora puede ver, procede del Evangelio de Juan. Newton utiliza esas palabras en el himno: estaba ciego, pero ahora veo. Y declara: oh, qué gran deudor soy de su gracia. Es impagable la gracia, hermanos. Es lo que ese hombre está enseñando ahí. En sus diarios, John Newton, en sus cartas desde 1752, escribe en ambas estrofas en el himno: permite un instante de liberación en la exclamación asombrosa gracia, que es inmediatamente seguida por la respuesta: qué dulce el sonido. En la obra Anthology of Hymns se califica estas exclamaciones iniciales de crudas pero efectivas. Es una composición general que sugiere una declaración de fe fuerte y simple. La gracia divina, y yo oro en el nombre de Jesús porque hoy el Señor nos revele su gracia. La gracia divina es invocada en 3 ocasiones en los versos siguientes, culminando en la historia personal de John Newton acerca de su conversión, en la línea indicada del testimonio personal, porque los sermones, mis hermanos, llevan versículo bíblico, llevan algo de historia y llevan testimonio personal. Ay, pero ella siempre habla de ella y tengo que tener algún testimonio personal, mis hermanos. Amén. Y si no, el Señor no me hubiera puesto aquí. Amén. La inestabilidad mental de Cooper, el mejor amigo de Newton, volvió poco después de estrenar el himno, por lo que sugiere que Newton podía tener a su amigo en mente mientras componía la letra, al que dedicaría los temas de garantía de salvación por medio de la gracia. Su mejor amigo tenía problemas mentales y él le ayudó a componer muchos. No solo tiene este himno, tiene muchos himnos, este pastor Newton, pero su amigo no se había convertido y él creía que la gracia del Señor, la salvación que envía el Señor por su gracia, sería suficiente para que su amigo Cooper fuera sanado de su problema mental. ¿Ha estado pensando usted en un amigo de esa manera? ¿Ha pensado usted en un amigo para garantía de salvación por medio de la gracia? ¿O ha estado pensando en lo que usted le diga? Es lo que usted le diga o le haga, lo va a salvar. Y ahí la diferencia. Nosotros no salvamos a nadie. Hay un Salvador y la salvación viene por gracia. Porque tiene sus raíces en Inglaterra, Amazing Grace se convirtió en una parte integral del tapiz cristiano en Estados Unidos. Más de 60 de los himnos de Newton y de Cooper fueron reeditados en otras colecciones y revistas británicas, pero no así Amazing Grace, que solo apareció en una recopilación de 1780. Las dos grandes influencias que ayudaron a la propagación de Amazing Grace, el himno que ustedes escucharon al empezar esta prédica, en los Estados Unidos, siendo inglés, en Estados Unidos fue donde más se conoció. Lo convirtieron en un himno imprescindible en las celebraciones de muchas congregaciones cristianas y otras reuniones, y fueron el llamado segundo gran despertar, el avivamiento que hubo en Estados Unidos, por allá por 1800. Cuando se desarrolló las comunidades, se desarrolló algo que llamaron el canto de Shape Note. Cuando la gente usaba el himno Amazing Grace en sus reuniones, por esa época empezó a surgir algo que se llamó el segundo gran despertar. Un despertar es un avivamiento, y el primer avivamiento lo hubo en Pentecostés. El segundo lo hubo aquí en Estados Unidos, en Inglaterra y en Estados Unidos.
Y ese avivamiento y el desarrollo de comunidades que cantaban el shape note, lo que llamamos hoy gospel. A comienzos del siglo XIX se vivió en Estados Unidos un gran movimiento religioso que hizo crecer las comunidades cristianas, comenzando en los estados de Kentucky y Tennessee. Multitudes sin precedentes se juntaban en celebraciones al aire libre. Eso es un avivamiento, mis hermanos. Que nosotros no tengamos un lugar donde estar encerrados, que toque al aire libre de la cantidad de gente. Eso es un avivamiento, eso es un despertar. Donde además de las habituales experiencias de salvación, o sea, la gente venía por colas y filas a aceptar a Cristo, las fogosas predicaciones se centraban en la salvación del pecador, de la tentación y la reincidencia. En muchas de las congregaciones cristianas evangélicas, las celebraciones se despojaron de ornamentos en beneficio de una mayor simplicidad. Yo no me puedo imaginar yo aquí con un poco de ornamentos. ¿Cómo danzamos? ¿Cómo danzo yo con un poco en aguas? Entonces llegaron a una mayor simplicidad con cantos a menudo repetitivos, dirigidos a una población rural, mayoritariamente pobre y analfabeta, a la que se quiso educar en la necesidad de apartarse del pecado. El testimonio personal se convirtió en un componente integral de estas reuniones. Y yo oro porque en este ministerio ocurra eso. La gente deje la vergüenza y cuente su testimonio personal. Lo que Dios, con su gracia, ha hecho de mí. Donde un miembro de la congregación o un extraño podían levantarse y contar su conversión desde una vida de pecado a otra de paz y piedad. Amazing Grace era uno de los muchos himnos que se utilizaron para ilustrar estos sermones, frecuentemente acompañado de un estribillo simple y repetitivo como el siguiente. Voy a tratar de leerlo en el nombre de Jesús. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Short, short, for glory. Short, short, aloud for glory. Brother, sister, mourner, a short glory. Hallelujah. Esa es la letra de Amazing Grace. Simple, ¿no? 2 estrofas que llenaron de avivamiento las reuniones cristianas de esa época. Simultáneamente un movimiento independiente de canto comunal se estableció en los estados del sur y el oeste de Estados Unidos. En 1800 apareció un método de gran éxito para enseñar música a personas analfabetas. Quiero que me pongan mucho cuidado ustedes, los que desean adorar al Señor. No necesita usted ir al conservatorio. No, ¿cómo le parece? No necesita tener el mejor maestro de música, el más famoso. Sí, es buena la preparación. A mí me gusta oírles a los padres cuando dicen: yo en mi casa serviremos a Jehová, es que mis hijos van a adorar al Señor. ¿Van a adorar al Señor cómo? ¿Están estudiando música? ¿Cuántos instrumentos tocan sus hijos? Ya. ¡Ya! ¡Ya es ya! ¿Cuántos instrumentos tocan sus hijos? Si usted se jacta de que le van a adorar al Señor, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar? ¿Para qué siglo va a ser eso? Analfabetas aprendieron a adorar al Señor con instrumentos mediante el uso de 4 sonidos para simbolizar la escala básica. Fa, sol, la, fa, sol, la, mi, fa. Con esas notas, 8 notas, la gente aprendió a adorar al Señor. Y eran gloriosas las reuniones de analfabetas. ¿Saben qué es analfabeta? Gente iletrada, gente que no sabe ni leer ni escribir. Cada sonido está acompañado de una nota específica. Fa, sol, la, fa, sol, la,
mi, fa. Por lo que ese sonido fue conocido como música shape note. Las congregaciones se juntaban en grandes edificios, gracias, durante días enteros de cantos, sentados en 4 áreas diferentes rodeando un espacio abierto donde una persona dirigía al grupo como un todo. En todos, mis hermanos, hay uno que dirige. Mientras el Señor a usted no lo levante, usted no interrumpa. Eso es desorden, es un espíritu de desorden. Y tengo que pasar por la vergüenza de avergonzarlo en público. Siempre hay una persona que coordina, que hay una cabeza, hermanos. Y mientras el Señor a usted no le dé este lugar y el Señor no me hable, que usted lo puso aquí, hermano, no. Mi hermana tampoco. Mucha de la música adaptada a este método era religiosa, pero el propósito de estos cantos comunales no era primariamente espiritual. En muchos casos se rechazaba la música instrumental y se cantaba a capela. Pero cuando vino el avivamiento, entonces el Señor empezó a hacerlos cantar, ministrados con las canciones. Por eso yo insisto que si usted busca al Señor, usted toca un instrumento y usted se encierra, el Señor le va a ungir y el Señor le va a decir: dígame a qué conservatorio fue David. ¿A dónde fue a estudiar música David? Él se sentaba a cuidar las ovejas y con su lira. Y cuando veía que venían y le atacaban el rebaño, los lobos, los leones, los osos, él se paraba y peleaba y venía y decía: ay, gracias, Señor, me libraste del oso, me libraste del león. Esta gente de la que les estoy hablando, en el avivamiento de Estados Unidos, cantaban a capela. ¿Saben qué es capela? Lo que les voy a hacer a ustedes ahí, que digo, la música para y les digo: niños, canten ustedes. Hoy les quería escuchar a capela. Hermanos, siguiendo el sentido de simplicidad propio de la época, improvisaban. ¿Se imaginan el mover del Espíritu Santo tan hermoso que la gente improvisaba? Y empezaban a adorar al Señor. ¡Multitudes! Necesitamos confesar con alegría que somos salvados solo por la gracia divina. Mis hermanos, la Amazing Grace del Señor es para que nosotros confesemos con alegría que somos salvos solo por la gracia divina. Como himno de respuesta al perdón de los pecados, nosotros debíamos entonar ese canto todos los días en nuestra vida, como respuesta al perdón de los pecados o como expresión de la certeza del perdón, como confesión de fe o después del sermón, siempre deberíamos cantarla. En los últimos años la letra del himno ha cambiado, lastimosamente la han cambiado. En algunas publicaciones religiosas, para mitigar el sentimiento de culpa que podía transmitir el poema, el segundo verso lo cambiaron. Dice que salvó a un desgraciado como yo. Sí decía, ha sido reescrita, que me salvó y fortaleció. Otro que cambiaron fue: salvó un alma como la mía, que me salvó y liberó. Page se califica a esta transformación de las palabras originales como horrible inglés. Es una mala traducción lo que hicieron, que hace que la nueva letra sea irrisoriamente insípida. Parte de las razones para este cambio han sido los cambios en la forma de entender. Parte de que hayan cambiado la letra del himno, los cambios en la forma de entender el significado de la gracia divina y el pecado. Hemos cambiado eso nosotros para no sentirnos tan miserables. Hermanos, jamás olvido la palabra que el Señor me enseñó. Dijo: no olvides la piedra de donde te corté. Y yo jamás voy a olvidar de dónde me sacó el Señor. No importa dónde me ponga, no importa dónde me lleve, lo más alto que me pueda llevar, porque sí que es alto y nos puede subir a sus alturas, pero que jamás se me olvide a mí de dónde me sacó. Hermanos, los invito a que a ustedes nunca se les olvide que por su gracia, la gracia divina, es que nos sacó del pecado. Amén. Newton se contempla a sí mismo como un pecador tan vil que es incapaz de cambiar su vida o de ser redimido sin la ayuda de Dios. Se considera un paria miserable. Eso es lo que expresa ese himno. Como cuando estuvo esclavizado en Sierra Leona. Ya les voy a contar la historia de Newton.
donde su propia arrogancia se encontró con la desgracia y solo desde la profunda transformación espiritual de su conversión es capaz de cambiar su vida. En el pensamiento teológico cristiano, los conceptos de redención y autoestima han evolucionado mucho desde la época de John Newton, especialmente a partir de la década de 1970. Ciertos libros de autoayuda, escuelas psicológicas y pastores cristianos, iglesia cristiana, ha cambiado las expresiones modernas del cristianismo y han considerado la gracia como una cualidad innata a todo el mundo. Es la propia persona la que debe inspirarse lo suficiente para encontrarla y hallar el sentido de su vida en contraste con la visión de Newton de sus miserias. Eso es lo que le venden a uno. Que es usted, porque usted buscó al Señor. No, mis hermanos, nosotros no lo buscamos. Él por su gracia viene y nos halla. Amén. Eso es lo equivocados que estamos los cristianos modernos. En muchas publicaciones se consideran estas limitaciones como un obstáculo físico, social o espiritual que se debe superar para alcanzar el estado de gracia, felicidad y satisfacción que merecemos. Hay quienes sugieren que la popularidad de Amazing Grace fuera del contexto religioso se debe a la ausencia de cualquier mención a Dios hasta el cuarto verso. Es que no habla de Dios. Él dice Amazing Grace. Fue la gracia. Fue la gracia lo que lo salvó, dice. La gracia, mis hermanos, del himno se entiende como una cualidad personal al contrario del pensamiento cristiano tradicional y del propósito del mismo Newton, que la considera un regalo gratuito de Dios, aspecto fundamental en el protestantismo y central en el cristianismo, donde se define como el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna, por su gracia. Hay un poder transformador que es aplicable, la transformación del pecado y el pesar en gracia, del sufrimiento en belleza, de la alienación en empatía y conexión de lo que no se puede hablar en literatura imaginativa. La literatura que usted lee, discúlpeme la redundancia, lo que usted lee en la Biblia no es imaginación, mis hermanos. Jesús murió, Dios lo envió por gracia. Y por gracia nos salvó. Newton dice, fue la gracia lo que enseñó a mi corazón a temer y la gracia me liberó de mis temores. Es más o menos lo que él dice en su canción. Comentando que el miedo se le inmediatamente real cuando se dio cuenta de que podría no poner su vida en orden nunca, junto a la soledad y restricciones de la cárcel. ¿Jugó a la cárcel? Sí. Este hombre fue despojado de su rango, azotado con látigo. Era capitán de un barco de esclavos. Él traficaba esclavos. Ese pastor del que les estoy hablando. Y fue despojado de su rango allá en el barco, azotado con látigo en público y tratado como un prisionero en la marina. Volvió a demostrar insolencia y rebelión durante su servicio los meses siguientes. Lo latigaron delante de todos para que no fuera rebelde y sin embargo volvió a hacerlo, declarando que la única razón que tenía para no asesinar al capitán nuevo o suicidarse era que no quería que su novia Polly pensara mal de él. Imagínense la personalidad de ese tipo. Pensaba asesinar al que lo estaba poniendo en forma. Newton conservó una serie de detallados diarios de su carrera como traficante de esclavos. Son quizás la primera fuente primaria del comercio de esclavos del Atlántico desde la perspectiva de un comerciante. Las mujeres, desnudas o semidesnudas, eran reclamadas por los marineros desde que embarcaban, y Newton alude a ciertas prácticas sexuales, violaciones en sus escritos que han sido interpretadas por los historiadores como si él mismo, junto a otros marineros, hubieran participado en ellas. No hay duda, no hay duda de que lo hacía, no hay duda. Por la forma de arrepentimiento de él, por la forma en que él se ve ante Dios, él llegó a hacer muchas cosas y peores. El padre de Newton era amigo de Joseph Manesti, que intervino en numerosas ocasiones a lo largo de la vida de Newton. De hecho, se suponía que debía viajar a Jamaica en el barco del señor Manesti, pero lo perdió mientras estaba con la familia de Polly.
cuando el padre de Newton recibió una carta de Newton en la que describía sus penosas condiciones en Sierra Leona, pidió a Manesti que buscara a su hijo. Manesti era un armador, era un hombre que tenía barcos para comercio y para esclavos, para todo. Y este armador envió a su más grande barco, el Greyhound, a la costa africana, comerciando en varios puertos por la ruta. Cuando llegaron a la ubicación que había descrito Newton, uno de los comerciantes del puerto encendió un fuego para indicar a los barcos que solo deseaba comerciar durante 30 minutos, periodo de tiempo que le sirvió a Newton para que lo rescataran, y fue un rescate para él providencial. Varios relatos de la vida de Newton afirman que transportaban esclavos durante esa travesía, que marcó su conversión. ¿Quién le compartió de Cristo? No, fue la gracia que lo encontró en un barco de esclavos. Allí, cuando lo rescataron, él vino al barco que lo llevaba. Esa travesía marcó su conversión, pero el registro del barco indica que transportaban madera, cera, abejas, procedente de la costa africana. Pero él relata que habían esclavos. Cuando Newton comenzó su diario en 1750, el comercio de esclavos no solo estaba considerado como una profesión respetable por la mayoría de los británicos, sino como una necesidad para la propiedad general del Reino Unido. Solo los cuáqueros, considerados excéntricos por la mayoría, habían protestado contra el tráfico de seres humanos. La asombrosa gracia, mis hermanos, es la especialidad de Dios. Cambiar un hombre como ese, me asombra la gracia del Señor. La asombrosa gracia transforma a un hombre como Newton. Esa es la especialidad de Dios, mis hermanos. Ah, no, pero yo me voy a comparar usted con Newton. También ella, ¿no? Comparándome con Newton. Hermano, si nosotros nos pusiéramos a revisar nuestra vida, les hablo de un predicador, hermanos. Les hablo de un pastor cristiano. Que ¿de dónde lo sacó el Señor? Del lodo cenagoso. Lo sacó el Señor. Y cuando leo esto, cuando les estoy hablando, recuerdo el himno de David. Ese himno que leímos ahora. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a este siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Te has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Alguna vez usted se ha postrado haciendo al Señor? ¿Se ha sentido así? No, ni los miro. Yo sé que nadie va a levantar la mano. ¿Saben por qué? Porque hoy día vivimos de apariencias. Vivimos de apariencias. No contamos el testimonio a otros. No le contamos nuestra vida a otros. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, no nos sigamos engañando a nosotros mismos. Edemos, hermanos. Hedor sale de nosotros. Y es por su gracia. Su gracia nos salvó, nos buscó, nos limpió con la sangre de su Hijo. Pero muchos se esfuerzan por mantener una imagen delante de los demás, pero no se esfuerzan por mantener una verdadera imagen delante de Dios, ya que Dios los conoce como realmente ellos son. Debemos orar a Dios como lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todo cristiano bíblico, quiero decir, que lee y vive las Escrituras, o nacido de nuevo, sabe que Jesús y los apóstoles igualmente repudiaban la creencia de que con solo hacer buenas obras era el medio para ganar o merecer la salvación del alma. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador.
Y el Señor Jesús dijo, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ante quién se humilla usted, hermano? ¿Ante el Señor? ¿Usted ha visto a los judíos llevan una gorrita aquí? El kipá, ¿no ha visto? Ponen el kipá, los hombres. Y se pueden poner una pincita ahí. ¿Qué les pasará? Serán como raros. No, mis hermanos. Todas las mañanas ellos se colocan ese kipá. Y eso quiere decir que hay uno más alto que ellos. Sobre esto está Él. Eso es lo que ellos quieren decir cuando se ponen ese kipá. Sobre esto, sobre esta cabeza que es la mía, estás tú. Y así nunca se les olvida quién es el grande, el mayor. Claramente escribe el apóstol Pablo en Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Mano, y se nos hincha el pecho a nosotros. Yo soy cristiano. Soy cristiano. Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero este no termina ahí, sino que inmediatamente en el verso siguiente declara que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas Amén. obras. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. ¿Se contradice entonces Pablo? De ninguna manera. La enseñanza es cristalina. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios a través de ser guardados en Cristo Jesús, dando como resultado el poder hacer buenas obras. Porque simplemente como dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Empiece a hacer obras, hermano, pero primero reciba la gracia del Señor. Reconozca la gracia del Señor en su vida. No podemos vivir una vida cristiana de apariencias, sino de frutos. De frutos. Amén. Ya que como resultado todo árbol que no da fruto bueno será, que no dé frutos buenos, será cortado y echado al fuego. Espero que el Señor les haya hablado. Es mi esperanza. Mis hermanos, no se preocupen. Frente a ustedes tienen a una mujer que mucho tiempo luchó diciendo al Señor, revélame lo de la gracia. Háblame de la gracia, Señor. No lo entiendo, Señor. Pero, Martica, la gracia es simplemente que yo a usted la salvé. Usted no me buscó. Cuando yo vine al Señor, cuando yo fui donde el Señor, cuando yo busqué al Señor, no, mis hermanos. Nosotros no lo buscamos. No nos engañemos más. Él por su gracia nos buscó. Amén. Y como al hijo pródigo dijo, ven, ven acá, te abrazo. Que a mí, pecador, salvó. Así es, Señor, gracias. Fui ciego, mas hoy veo Así yo. es, Señor. Perdido en ella yo. Gracias, Señor. Gracias.